Lectura de la profecía de Miqueas. Pastorea a tu pueblo, Señor, con tu cayado, al rebaño de tu heredad, que anda solo en la espesura, en medio del bosque, que se apaciente como antes en Basán y Galad, como cuando saliste de Egipto, les haré ver prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado, de pasar por alto la falta del resto de tu heredad? No conserva para siempre su cólera, pues le gusta la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, destrozará nuestras culpas, arrojará nuestros pecados a lo hondo del mar. Concederás a Jacob su fidelidad y a Abraham tu bondad, como antaño prometiste a nuestros padres. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso. ¿Cómo se levanta el cielo sobre la tierra? Se levanta su bondad sobre los que lo temen, como dicta el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: y se acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todos los suyos, se marchó a un país lejano y ahí derrochó toda su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató uno de los ciudadanos de aquel país, que le mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando, entonces se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame
como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, se le echó al cuello y le cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad enseguida la mejor túnica y vestísela. Poned un anillo en la mano y sandalias en sus pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar. Pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete de alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Hay dos parábolas en el Evangelio donde recuerdo la frase de Chesterton que decía: para entrar en la iglesia no hay que quitarse la cabeza, hay que quitarse el sombrero. Pues igual, la parábola del buen samaritano y la parábola que llamo yo la parábola de las parábolas, que es la parábola del hijo pródigo, hay que quitarse el sombrero. Humanamente hablando, si uno coge esta parábola, uno puede pensar: hombre, el padre es injusto, se ha ido el hijo menor con la hacienda, se lo ha gastado, vuelve y le pega un banquetazo. Y el hijo mayor se enfada. Humanamente hablando, yo diría, es lógico. Pero ¿por qué cuenta Jesús esta parábola? ¿Por qué la cuenta? Perdonadme que me atreva a explicarla. La cuenta por tres motivos. Hay un padre y hay dos hijos. ¿Quién es el padre? El padre es Dios. El padre es Dios. Jesús vino a revelarnos quién era su padre. Y Jesús nos dijo: el corazón de mi padre tiene un nombre, que es misericordia. Ese es el corazón de Dios. ¿Recordáis cuando el Papa Francisco nos convocaba al año jubilar de la misericordia? Decía él en la carta que nos enviaba: la misericordia es la columna vertebral
que sostiene toda la Iglesia. Si Dios no fuera misericordioso, imposible vivir en la Santa Madre Iglesia. ¿Dónde está la misericordia de Dios? Que el pecado, que el mal, no tiene la última palabra. Que el mal y el pecado es vencido por la ternura de Dios. ¿Qué hacen los dos hijos? El hijo menor es un sinvergüenza. Se gasta todo lo suyo y se marcha. Pero hay un momento clave en el Evangelio. Aquel chico recapacita. ¿Y qué dice? Voy a volver a la casa de mi padre. Pero le voy a decir que soy un sinvergüenza, que he pecado, que ya no soy digno de ser hijo suyo, pero que me trate como mínimo como un jornalero. Aquel chico reconoció que había pecado, que había hecho el mal. Aquel chico reconoció que en la casa de su padre, aun siendo jornalero, se vive mejor que tirado cuidando cerdos, que era el peor trabajo que podía tener un judío. Dice el texto, se levanta, se pone en camino y va donde su padre. Qué bonitas tres palabras de este hijo, mi hijo menor. Primero, reconoce su pecado. Se levanta y se pone en camino. Es lo que nos decía el Papa Francisco en el mensaje de este año de la Cuaresma. Hay que levantarnos porque somos peregrinos. ¿Dónde va el peregrino? Dice el Papa. A la casa del Padre. A la casa del Padre. ¿Qué se encuentra el hijo cuando llega a la casa del Padre? Se encuentra un padre que, dice el texto, sale corriendo a abrazarle. El Padre esperaba todos los días. Dios nos espera que volvamos siempre. Dios se fía de nosotros y le da un abrazo enorme y le perdona todo. Y el perdón de Dios no solamente es que le perdona que ha estado gastándose el dinero como un sinvergüenza, sino que le devuelve lo que había perdido. ¿Qué había perdido el hijo pródigo? La dignidad de ser hijos de Dios. Cuando nos confesamos, cuando nos pedimos perdón a Dios, no solamente se nos perdona el pecado que hemos cometido, se nos devuelve la dignidad de ser hijos de Dios. El don sagrado de ser hijos de Dios, de volver a la casa del Padre, de estar en la casa del Padre. Qué frío se está fuera de la casa de Dios. Y el Padre le ofrece un banquete porque está contento. Dirá Jesús, hay más alegría cuando un pecador se arrepiente que cuando 99 justos, ¿no?, hacen penitencia. Para acercarnos al corazón de Dios hace falta fe, no lógica humana. La lógica humana va por otro camino. Aquí estamos hablando de conocer el misterio de Dios. ¿Qué pasa al hijo mayor? También es pecador. ¿Sabéis cuál es el pecado del hijo mayor? Que nunca se sintió a gusto en la casa de su padre. Que nunca se sintió hijo. Que siempre se sintió jornalero. Qué bonitas palabras le dice el padre al hijo mayor para decirle, entra en casa. Hijo mío, le llama hijo mío. Qué bonito. Todo lo tuyo es mío. Si tienes todo,
Si todo lo que hay en mi casa es tuyo, porque tú has sido siempre mi hijo, un hijo fiel, un hijo cumplidor. Pero no ha vivido el hijo mayor con alegría de ser hijo. No ha disfrutado de la casa de su padre. No ha sabido descubrir que todo lo de su padre era suyo. Y eso se lo dice el padre con una delicadeza, con una ternura, con una humildad, igual que al hijo pródigo. Es increíble el misterio de Dios. No regaña a ninguno, ni al hijo mayor, ni al hijo pequeño. No los regaña, los da un abrazo, los comprende, claro que los comprende. Los acoge, claro que los acoge. Los abraza, claro que los abraza. Porque no hay ningún padre con un corazón como el corazón de Dios. No lo hay, hermanos. No hay ninguna religión donde el Dios Padre, el Dios Creador, nos ame tanto. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. Yo he venido a buscar a los pecadores. He venido a buscar a los pecadores. Por eso como con ellos, dirá a los escribas y fariseos: vengo a perdonar, a curar, a salvar, a reconciliar, a redescubrir, a levantar al que está metido en el pecado. Hermanos, no tengamos miedo al pecado. Por desgracia, somos pecadores y el pecado hace mella en nuestra vida. Pero el pecado, hermanos, para un cristiano no tiene la última palabra. Seamos el hijo mayor o el hijo pequeño, siempre, no lo olvidéis, hay un Padre que se llama Dios, que está siempre con las puertas abiertas, con el corazón abierto, con el amor misericordioso, con el amor tierno y dulce, con la acogida sin límites, con el abrazo sin amargura y sin reproches. Hermanos, un misterio para contemplar, para agradecer y para adorar.